Dios es grande, Dios es grande. Creer en Dios, creer en los ángeles, en los libros, en los profetas. Esa clase de violencia es lo que ellos no siguen. El propósito de la religión es establecer un vínculo entre el hombre y su creador. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Saludos de paz. De nuevo estamos aquí en los estudios de MTA en Bay Point, California, para comenzar discusión con los amigos nuestros de Bay Point y con los expertos del Islam que han viajado de todas partes de Estados Unidos para estar con nosotros. Hoy vamos a comenzar discusión de los 5 pilares del Islam. Hemos hablado en los últimos programas de los 6 artículos de la fe. Y como habíamos explicado la última vez, que la fe islámica requiere 2 cosas. En el Sagrado Corán siempre vamos a ver Dios hablando de la fe y de las obras. Nunca van a ver ustedes solamente mención de simplemente fe. Fe sin obras es inútil, según las enseñanzas islámicas. Y obras sin fe son nada más que hipocresía. Es decir, tratando de dar una impresión de algo que verdaderamente no tiene lugar, no viene de su corazón. Entonces hoy vamos a comenzar a hablar de los actos de adoración. Teniendo la fe en Dios y en los ángeles y en los libros y en los profetas y en el día de juez, cuando vamos a tener que dar cuenta a todo lo que Dios había dado a nosotros, a Dios, y teniendo fe en decreto de Dios, ya comience un musulmán, a actuar, tomar acciones, actos de adoración. Y el primer acto de adoración es dar testigo de la unidad de Dios y que el noble profeta fue mensajero de Dios. Hoy vamos a hablar de eso. Y para llevar a cabo toda esa discusión tenemos, por supuesto, la audiencia de Bay Point y los 3 expertos del Islam que han viajado de partes de Estados Unidos. Primero que todo, el señor Raúl Nogal, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto de estar aquí. El doctor Hafiz Rahman de Albany, Nueva York. Él es presidente también de la comunidad nuestra allí en Albany. Y del señor Uthman Villegas de Chicago. Mucho mejor aquí que allí, ¿no es así? Sí, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Gracias. Entonces quiero comenzar pidiendo al señor Imam Salman Sheikh si él puede recitar para nosotros un capítulo del Sagrado Corán que es tan importante que el noble profeta había dicho que es equivalente a un tercer parte del Sagrado Corán. Vamos a hablar de eso después. Señor Imam Salman Sheikh, por favor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Jazakallah, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Señor Raúl Nogal, por favor, háganos favor de decirnos significado de estos versículos, estas palabras de Dios. Sura Al-Ikhlas. En el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso. Di, Él es Alá, el único, Alá, el independiente e implorado por todos. No engendra ni es engendrado, y no hay nadie que sea igual a Él. Raúl, oyendo cada vez esas palabras de Dios,
me da muchísimo miedo, de veras. Dicen las palabras que Dios no es pariente de nadie. Y eso es algo muy importante. Dice también que Dios es independiente y que todo subsiste de Él. Él no tiene que cuidar o no tiene que dar cuenta a nadie. Él es As-Samad, independiente de todos. No fue engendrado. No tengo Él como mi tío, que puedo ir a Él y decir que mire, por favor, Él es Dios, Él es único y que no hay nada igual a Él. A usted, doctor, ¿qué significado sale de esas palabras de Dios? ¿Cómo? Pues básicamente, primero que nada, que habla de firme unidad de Dios, que hay un solo Dios todopoderoso, el entidad de Dios, el Dios mismo, controla todo. Él es independiente, no necesita a nadie para su existencia, pero nosotros sí que necesitamos a Él. Sí, para mí también este capítulo en verdad aclaró el significado de este sura. Una vez me fui sentado junto con algunos miembros de la comunidad en Los Ángeles hace muchos años y un hermano había entrado en la fe islámica hace unos meses y fuimos allí hablando y él me dijo algo muy, muy raro, muy para mí una cosa que nunca debe haber surgido de mi propia mente, ¿no? Él me dijo, doctor, que Dios, él tenía siempre esta pregunta. Toda su vida gastó como un cristiano y para él fue una pregunta muy, muy fuerte, muy interesante. Dijo él que, ¿por qué Dios solamente tiene hijo? ¿Por qué no tiene hija? Me parece a mí que él tiene una parcialidad, no es independiente. Entonces, no es justo. ¿cómo? No es justo. No es justo. Discrimina. Para él fue una cosa de discriminación, pero yo creo que este capítulo me aclara todo eso. Que tiene sentido alguien ser hijo de Dios, como la Biblia habla de otras personas también, muchísimas veces. Como David y otros, quienes fueron, según la Biblia, hijos de Dios. Algunos de ellos, dice la Biblia, fueron sus primogénitos. Es decir, firstborn, ¿cómo es? Primogénito, ¿no? Primogénitos. Entonces, el significado solamente es algo espiritual y no algo como una relación de padre y hijo como entendemos nosotros, seres humanos. Entonces, vamos adelante. Señor doctor, si puedes leer este hadiz, en lo cual el noble profeta nos explica que hay 5 pilares del Islam, sobre lo cual existe esta estructura del Islam. Si nos puede leer, por favor, este hadiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. It is from, eso es de Bukhari, uno de los libros auténticos. Más auténtico después del Sagrado Corán. Usman, si nos puede por favor traducir este hadiz, este dicho del nuevo profeta, nos dice que hay 5 pilares del Islam que va a explicar Usman, por favor. Sí, el Islam se basa sobre 5 pilares. El primero viene siendo el Shahadat, es la declaración de la fe. Es lo primero que cada persona que va a aceptar la religión tiene que decir. La segunda es observar el Salat. Son 5 oraciones durante el día. El tercero es pagar el Zakat. El cuarto viene siendo haciendo la peregrinación a la casa de Allah o Kaaba o visitar a Meca una vez en su vida, si puede. Y la quinta es observar los ayunos durante el mes de Ramadán. Entonces, el primero
es dar testimonio de que solo hay un Dios y que Muhammad es su mensajero. Eso es lo que vamos a discutir hoy. Y para llevar a cabo eso, como dijo, hemos preguntado al señor imam para que recite este capítulo del Sagrado Corán, el capítulo 112. 112. Y la traducción usted ha leído. Así es. El noble profeta dijo que este capítulo es un tercer parte del Sagrado Corán. ¿Qué significa eso, Raúl? Significa que la importancia, los conceptos, la doctrina, la esencia del Islam está en este sura, estableciendo que Dios es uno, que es único, que es el implorado por todos, que no engendra, que no es engendrado, y que no hay nadie como Él. En ese sentido podemos entender que cuando surgió el Islam y surgieron el cristianismo, el judaísmo, había otras religiones que consideraban la posibilidad que Dios o los dioses bajaran a la tierra, tomaran un cuerpo humano, se relacionaran con los seres humanos, regresaran a su lugar y el producto de aquella relación se consideraban semidioses, pero el Corán y este versículo, este capítulo en especial, niega esa posibilidad. Dios en su esencia pura, siendo energía, vida, luz, Él está más allá de lo que nuestra mente pueda concebir. Gracias por esta explicación. Doctor, pero ¿qué significa que es un tercer parte? Bueno, en cierta manera u otra, eso quiere decir que el concepto de la unidad del Dios está mencionado casi tercera parte del Corán. Tan importante. Tan importante es. Este mensaje. Sí. ¿Y cómo está reflejado entonces en esta declaración? Si puede repetir para nosotros esta declaración, por favor, del kalima, sería excelente para cada quien, ¿no? No, sí, el kalama, el shahadat, viene siendo, se dice en las palabras árabes, La ilaha illallahu Muhammad Rasulullah. Y es nada más, solamente hay un Dios y La ilaha illallahu, que nadie es nadie es digno de ser adorado excepto solo Allah. Excepto Allah. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el mensajero. Mensajero de Allah. Entonces hay dos partes. Y eso es muy importante. Doctor, Sí. ¿qué significa eso? ¿Por qué hemos sido enseñado este kalima, este credo que menciona las dos cosas y muy claramente cuál es la posición de Dios y cuál es la posición del profeta? Pues si estás mirando esos dos aspectos de calma, uno se entiende una cosa que como profeta Muhammad, la paz sea con él, fue el último profeta que trajo los leyes completos para el resto de la vida humana. Y era un profeta de alto estatus. Entonces, podía haber sido que después de tiempo gente se podían haber considerado erróneamente el profeta Muhammad como un parte de la divinidad del Dios, que Dios no quiso aceptar eso y que desde el principio mencionó que Allah, Dios, es un solo. Y Muhammad sigue siendo, o siempre ha sido, un hombre, un servidor de único Dios. Entonces la adoración, Raúl, pertenece a Dios y servidor y mensajero es Muhammad. Peace be upon him, yes. La paz y La paz sea bendiciones con de él. Dios sean con él. Entonces, ustedes pueden ver que durante los 14 siglos los musulmanes han sido protegidos de este peligro. Hemos visto en muchísimas religiones la práctica de convertir los mensajeros como partícipes en la divinidad de Dios. ¿Puedes hablar de eso? Sí, ese es un error común que los mismos mensajeros han negado. Los mismos mensajeros han establecido que ellos simplemente son encargados de traer el mensaje. En este caso, el profeta del Islam, la paz y bendiciones de Dios sean con él, establece
en el Corán. Y Mohammed es solamente el mensajero de Alá. Si tú quieres que Alá te ame, sigue al profeta, sigue su ejemplo. Pero son dos cosas muy diferentes. Sí, verdad, fue un perfecto ejemplo. Fue el mejor ejemplo para el ser humano. Y por eso es que decimos esas palabras, que solamente es el único mensajero, porque él trajo esas palabras de Dios. Dios le dio las palabras para que él mismo, como un ejemplo perfecto, para que nos dijera a los demás seres humanos. Dios es independiente. Dios es, ¿cómo se llama? Todo depende de Él. Dígame más sobre eso. Dios es, ¿cómo se llama? Nosotros dependemos totalmente de Él. Pues sí, nosotros somos la creación de Él, ¿verdad? Y cómo más lo podemos agradecer, sino creer, darle gracias a Dios por lo que tenemos, por las gracias de estar vivo, de estar aquí, de poder estar en una posición para recibir esas bendiciones de Dios. Y eso es lo que el ser humano tiene que hacer. La única manera de poder agradecerle a Dios es orarle a Dios, comunicación con Dios. Y solamente con ese dicho en el Shahada, que nada más hay un Dios. Si nada más hay un Dios, entonces ahí está el dicho ya. Todos estamos con el conocimiento de que solamente hay un Dios, y a ese Dios es el único que se tiene que orar. El mensaje de la unicidad de Dios no fue muy simple traer a la humanidad. El noble profeta y sus compañeros sufrieron muchísimo. Y quiero que usted hable de la historia de Sayyidina Bilal. Sí. Él fue un esclavo quien aceptó Islam, pero tenía su dueño. Sí. Háblame, no fue muy barato. Tenían que pagar un precio muy alto para aceptar este concepto de unicidad de Dios, los compañeros del noble profeta. Sí. Él, pues, como usted dijo, que él era un esclavo. Aquello tiempo un esclavo no tenía valor ninguno. Era un tratamiento infrahumano. Es más, debo decir, los animales se hubieran tratado mejor que los esclavos que eran humanos. Y cuando él aceptó Islam, eso decir, un esclavo que es peor, libre de Dios, que es peor que un animal en vista de ellos, exceptó Muhammad, la paz sea con él, y la unidad del Dios, pues el maestro de él le dijo, bueno, pues rechaza, si no te lo voy a dar golpe y te voy a poner a sufrir. Él dijo que no voy a rechazar. Entonces comenzaron mucha sufrimiento para él. Le llevaba arrastrando en las calles. ¿Te puedes imaginar eso? Llevaba en arena caliente. A ese tiempo en Arabia todavía la temperatura sube de más de 120 grados, más de ahí. Y eso era como un fuego. Y lo ponían ahí sin ropas. Y encima de él, del pecho de él, lo montaban una piedra que pesaba mucho. Y con eso, no solo que era presión de la pesa, de piedra, pero también que la piedra era caliente. Entonces él quemaba de ambos lados, de abajo y de arriba de eso. Y él dijo, el maestro siempre preguntaba, ahora niega, te lo suelto. Él dijo, aunque la vida se fuera saliendo, yo no lo voy a rechazar. Y siempre ponía su dedito arriba, Ahad, un solo Dios, un solo Dios. Ahad es la palabra de este capítulo, que Correcto. Solamente significa sí. uno, un solo Dios. Sí. Entonces vemos ya que en la historia, durante los años primarios de la vida del mensajero, es decir, después de que él había declarado ser profeta de Dios, los musulmanes sufrieron así más o menos por 13 años. Entonces, la unicidad de Dios, predicarlo en un lugar donde todo el mundo tenía creencias en como 360 dioses.
para ellos fue una cosa muy increíble, ¿no? Ellos pensaban que eso es contra las leyes de matemático. ¿Cómo ha hecho? ¿Quién quiere hablar? Sí. Sí, dentro de las tradiciones en la humanidad ha habido un proceso de crecimiento. En este caso, los 360 ídolos que estaban en la Meca representaban 360 diferentes dioses y relacionados algunos con los días del año. El noble profeta, la paz de Dios sea con él, trajo a la humanidad otra vez al mensaje de que existe un solo Dios. Así como Abraham, antiguamente al establecer la Meca, estableció la casa de Dios ahí con Ismael, la paz sea con él. Así de la misma manera, la tradición de que Dios es uno solo ha estado siempre, pero la humanidad lo olvida y se vuelve a la idolatría y se vuelve a filosofías y disciplinas equivocadas, pero siempre, siempre, Ahad, Dios es uno, Dios es único y está más allá de lo que nosotros podemos concebir. Este concepto de Dios no es solamente un concepto, es algo que debemos tratar de vivir. Es un acto de adoración declarar su unicidad. Más o menos en los últimos 20 minutos hemos tratado de hablar del primer pilar del Islam, lo que es la declaración que uno tiene que hacer al entrar en la fe islámica, que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, es decir, no hay nadie digno de ser adorado sino Allah, y a la vez recordar y, decir y declarar que Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, es solamente y únicamente servidor de Dios y su mensajero. Con este ya quiero pedir a la audiencia si tienen ellos cualquier pregunta sobre el Islam, por favor. Sí, gracias. Mi nombre es Diego. Hemos escuchado muchas veces el tema de la conversión de personas al Islam y tomando como referencia su caso de que usted conoció a alguien que era cristiano y se convierte al Islam. Entonces me nace a mí la duda y la pregunta de cómo una persona se convierte al Islam, así como el mormón o el cristiano o el católico se convierte a través del bautismo. ¿Cómo es la conversión? Ustedes dos han hecho, tal vez ustedes. ¿Raúl quiere o Osman? Si me permiten. Sí, ok, por favor. Ok. El proceso de venir de una fe particular a otra es un proceso gradual, muy personal, y en un determinado momento es una decisión de Dios que te llama. Dios te llama al Islam. Entendiendo el Islam como la religión de paz, la religión, el centro de todas las enseñanzas de todos los profetas. Lo que Abraham predicó fue Islam. Lo que Moisés predicó fue Islam, bien entendido. Lo que Jesús predicó fue Islam. Eso significa la religión de paz, de amar a Dios, amar al prójimo. Si nosotros entendemos que eso es en realidad Islam, y tratando de venir a una fe donde se nos pide amar a Dios y servir al prójimo, no hay ningún problema con eso. Ningún problema. Pero Raúl, yo creo que él está pidiendo de si hay algún rito, algún proceso. Pues uno tiene que leer y se tiene que educar, ¿no? No solamente es decir el shahadat y es musulmán, porque al fin del día es un tipo de vida que tiene que reconocer y va a cambiar toda su vida. Por ejemplo, si uno es cristiano y nada más ahorra una vez al día, va a la iglesia una vez a la semana, ahora está pidiendo el Islam que uno tiene que ahorrar 5 veces al día y tratar de ir a la mezquita cada día también. Entonces ahora ya la vida va a cambiar. No es solamente una decisión que quiero ser musulmán y es tan fácil. No, pertenecen muchas cosas. No es algo fácil. Tiene que estudiar uno, tiene que reconocer qué en realidad es el Islam y
si reconoce todo eso, va a ver que es algo bueno, no es una decisión mal, porque al fin del día, cuando uno puede preguntarse cómo es que mis abuelos se convirtieron al catolicismo cristiano, lo que sea, ellos también tuvieron que tener una decisión para cambiarse la religión. Entonces, como yo me convertí y acepté una religión nueva, no es algo nuevo que el ser humano ha reconocido. Eso siempre ha estado ahí, pero es que uno tiene que reconocer las enseñanzas. Y si le pertenece y le gusta, pues uno mismo tiene que tomar esa decisión. Doctor, Solamente una sola cosa más añadida, que claro que te hace shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que estuvimos hablando en el programa entera. También si entras en la comunidad musulmana Ahmadiyya, te llenas un formulario pequeño donde se indica cierta manera de cómo va a estar, qué clase de musulmán debes estar con esa shahada, y te firmas y te entras en la comunidad musulmana Ahmadiyya. Pues en la comunidad Ahmadiyya no solamente tenemos los 5 pilares de Islam, tenemos algo que se llaman las 10 condiciones de Bayat. Sí. Y esas condiciones de Bayat... En verdad, Usman, disculpe para interrumpir, pero el problema es que cuando uno se aprende la teoría física de Newton, solo hay 5, ¿cómo se llama? Artículos, ahí también. Pero los detalles son, hay libros y libros y todavía están escribiendo más. Entonces, vemos en la naturaleza y la vida diaria que uno cuando comience algo, entonces solamente un comience, ¿no? Sí. ¿Usted quería decir algo más? Sí, en ese caso, si el sentido de la pregunta del Señor es un rito a través del cual él se convierte en musulmán, debe ser la confesión de que Dios es uno y es digno de adoración y que Mohammed es su mensajero. Ese es básicamente la confesión. Pero más importante está la comprensión atrás de esos 2 artículos. Comprender aquello que uno está hablando, diciendo, es muy, muy importante. Y a partir de ahí es el comienzo de una serie de pasos, de cosas que se deben de hacer, actos de adoración, y de un progreso que no se puede limitar. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a ustedes. Disculpe, no tengo tiempo suficiente para más preguntas, pero ya hoy hemos comenzado a hablar de los 5 pilares del Islam, los actos de adoración. Anteriormente fuimos hablando de los 6 artículos de la fe y vamos a seguir cubriendo. El próximo tema, lo que vamos a cubrir es el Salat, lo que vamos a tratar de cubrir en 3 programas, porque es un tema muy importante y muy larga. Pero de hoy queremos pedir permiso de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas. Si quieren preguntarnos, si quieren llamarnos, 1-800-949-4752 en los Estados Unidos. Y también pueden visitar la página web nuestra, islamespaz.org. Muchísimas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hasta la próxima vez. Muchísimas gracias a ustedes y a ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।